La semana pasada hablamos de cómo hacer la reunión financiera semanal, la RFS. Nos la han escuchado muchísimo. Es una metodología que pues hemos ido afinando con mi esposa año con año. Sin embargo, les cuento que, bueno, fue muy bonito porque el jueves pasado enseñamos aquí cómo hacer la RFS y el domingo que estuvimos con mi esposa en la iglesia, la prédica fue de temas financieros y hubo un mensaje que sentí y que motivó al tema de la prédica del día de hoy o de la clase del día de hoy. Y es, no es posible hacer bien la RFS si yo no he hecho primero el ejercicio del presupuesto familiar con solidez. Así que vamos a ver en esta clase cómo se crea el presupuesto familiar. Y aunque lo hemos tocado, yo diría que múltiples veces, de diferentes maneras. Hoy quisiera entrar un poco más en profundidad porque esta finalmente es la columna vertebral de las finanzas familiares. Si yo tengo mi presupuesto bien creado en familia, va a ser muchísimo más fácil que pues las decisiones que yo tome estén bien orientadas, estén bien motivadas. Así que estén pendientes porque vamos a verlo en este momento y además les traigo un regalito que es una plantilla que les voy a obsequiar para que pues puedan crearlo ustedes en casa. Entonces, ¿cómo se crea el presupuesto familiar desde cero? Algunos indicadores, si a usted le pasa que sobra el mes y ya no hay el sustento para lo que resta y le toca pedir prestado, usted necesita un presupuesto familiar. O sea, si más o menos estamos en el día 20, 21, 22, 23, 24 del mes y usted ya está así, es un claro indicio de que carece de un presupuesto familiar. Las familias sin presupuestos viven en maldición financiera. Si en su hogar constantemente hay angustia financiera, hay desorden financiero, tienen demasiadas deudas, se sienten desordenados, se sienten con intranquilidad, con falta de claridad. Si usted durante el mes pasa momentos que usted dice: "Hey, yo no sé si tengo poco dinero, si me falta dinero, me siento intranquilo haciendo este gasto". Todo esto son síntomas de que usted no está teniendo correctamente un presupuesto familiar. Y la buena noticia es que pues hay salvación. ¿Cuál es la salvación? Construir el presupuesto familiar. Entonces, uno pensaría que esto es ajeno. Miren que estuve googleando en medios tan serios y reconocidos como La Mega, ¿cierto? Y artículos y demás de famosos que han estado en quiebra. Y esto se lo traigo para nada, para señalar a estos famosos, porque al final un famoso es un ser humano como usted, como yo, como cualquiera de los que estamos acá. Pero se lo traigo porque a veces no somos tan conscientes de que esto podría ocurrirle a cualquier persona que aparentemente tuviera buenos ingresos. Miren, por aquí tenemos casos de algunos actores, famosos y demás que pues han tenido quiebras financieras y les aseguro que no es por no haber tenido ingresos, sino que principalmente los problemas de dinero la gran mayoría de veces ocurren principalmente por falta de organización, por carencia en las habilidades de administración. ¿Quiénes de aquí han visto esta serie? Póngame un yo en el chat. Bien sea si usted ha visto la serie o ha visto, digamos, o sea, sabe que existe esta serie. Quiero mostrarles un pedacito de un video que me impactó y que quiero compartírselos el día de hoy, pero permítanme un segundo porque creo que para que escuchen, ya, sí, ya van a escuchar. Listo. Quiero que veamos este fragmento de esta entrevista que le hicieron a este actor hace un mes. Es muy reciente. Aquí lo vamos a escuchar. Where'd you live now? Well, it's funny you asked that question because this week, where I have been living in Baltimore, is being foreclosed on. My house is being sold at auction. Really? So I have to go back to Baltimore and put all my things in storage. Really? So the answer to that question is I'm not quite sure where I'm going to live now, but I've been in Baltimore since we started shooting House of Cards there. So how long is that?
I moved there in 2012. So this has been your home for 12 years. Well, not this particular place, but this place has been my home and Evan and Lucy's home since 2016. Why is it being foreclosed? Because I can't pay the bills that I owe. Are you facing bankruptcy? Been a couple of times when I thought I was going to file, but we've managed to sort of dodge it, at least as of today. How much money do you have? None. Really? Well, I mean, you have some sense of legal bills. Yeah. I still owe a lot of legal bills that You're I have not been able to pay. You're actually in debt. Yes. Do you mind me asking how much you owe? It's considerable. Millions? Many millions, yes. The house itself is many millions. What are you going to do? Get back on the horse. Get back on the horse. A mí me conmovió mucho ver ese video porque se le nota en su tono de voz, en su expresión, se cuenta el dolor por el que está pasando. Mi familia, ignoro la situación en la que usted esté viendo actualmente. Espero de todo corazón que no sea un momento de crisis. Pero si esperamos, y yo creo que muchos acá, por no decir todos, hemos pasado momentos de apretones financieros. Y la mejor manera de evitar esto es teniendo y siendo muy juiciosos con el presupuesto familiar. Entonces, antes de entrar ya en la metodología que vamos a aprender, les quiero contar que yo viví esto en casa, con mi padre y con mi madre. Mis papás, bueno, prácticamente desde que nací, desde que yo tenía como 2 añitos, son separados, pero yo vi 2 ejemplos en casa, sobre todo de niño. Mi papá, como era constructor, bueno, ha sido constructor, él trabajaba por proyectos. Entonces, cuando había proyectos, había bonanza. Cuando no había proyectos, había escasez. Cuando había proyectos, había bonanza. Cuando no había proyectos, había escasez. Y vi llamémoslo así, ese sub y baja cuando era niño. Por el otro lado, mi mamá, pues igual muy trabajadora, pero hiperjuiciosa con sus provisiones, con sus cuadritos de Excel. Y de cierta manera mi mamá siempre tenía, o sea, siempre, a ver, no estoy diciendo como que era archimillonaria, no, pero siempre había para las cosas, o sea, de cierta manera era mucho más juiciosa. Y vi el buen ejemplo a través más de mi madre y luego, pues, de hecho, le fui transmitiendo ese conocimiento a mi padre. Y ahora lo aplico en mi familia y se los compartí la semana pasada que cuando nosotros no somos disciplinados con la RFS, inmediatamente lo sentimos con mi esposa, o sea, inmediatamente sentimos algo necesitamos hacer, o sea, cuando pasan 2 semanas o más, ya es como un bombillo rojo de necesitamos revisar el presupuesto. Entonces, resulta que el presupuesto, ayúdame Fran con la diapositiva, tiene algo que ver con un concepto llamado mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? Antes de eso, quisiera preguntarles si habían escuchado este concepto. Pónganme un sí en el chat o un no en el chat si había o no había escuchado este concepto de mayordomía. Pónganme sí o no en el chat si lo habían escuchado. La mayordomía viene de la palabra mayordomo, ¿cierto? Y un mayordomo, ¿por qué? ¿De dónde viene este concepto de la mayordomía con respecto al dinero? De entender que las posesiones que tenemos hoy, que esa casa que usted tiene hoy, que ese carro que usted tiene hoy, o lo que sea que tenga hoy, al final no le pertenece. O sea, si somos 100% crudos, dice la Biblia que en polvo eres y naciste polvo y cuando te mueras volverás a ser polvo, en pocas palabras. Que nunca, no conozco el primer rico con trasteo, ¿cierto? Sino que administramos temporalmente una serie de activos durante nuestra existencia en la Tierra. Y cuando entendemos y cambiamos ese chip de tengo mis cosas a administro cosas, entonces empiezo a conectarme mejor con la manera como Dios quiere que administremos
las provisiones que Él nos pone en el camino. Esta historia la encontramos en Lucas 15 y se conoce como la parábola o la historia del hijo pródigo. Digamos que es un poquito más extensa, pero quise traerles un fragmento de la historia y dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo habían gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces, quiero que extraigamos de aquí algunas pepitas de aprendizaje. Esta historia, vuelven a poner el versículo en pantalla. Quiero que analicemos lo siguiente. Vivió desenfrenadamente. ¿Qué nos muestra esta historia? Que esta persona no supo administrar ese recurso que tenía a su disposición, sino que por el contrario recibió un dinero y empezó a gastar. Dice, derrochó su herencia o derrochó su ingreso. Entonces, muchos de nosotros nos pasa, conocemos a estudiantes, en fin, que tienen buenos ingresos, que ganan bien, pero que gastan más de lo que deberían. Se convierten en esclavos seguramente del que dirán, de mostrar cierto estatus de vida y pues me encantaría decirles que nunca me ha pasado eso y que simplemente pues ahí creo que ya me quité la cosa de la cuadrícula. Me encantaría decirles que nunca he caído en ese error, pero no, la verdad es que también lo hemos hecho. Y la experiencia nos ha mostrado que tener una administración del dinero más prudente, más tranquila, al final se traduce en paz familiar, al final se traduce en tranquilidad familiar. Entonces, esta es una primera enseñanza. Si quieren leer toda la historia, ahí les dejé el versículo en Lucas 15, lo pueden leer a partir del 11 en adelante. Pues una historia bonita que deja varias enseñanzas, pero entre ellas, no heredarle a los hijos en vida. Esa es otra que también les recomiendo y que de hecho la Biblia habla también de eso y podemos profundizar después. El presupuesto tiene 2 grandes momentos. Uno, el momento antes, o sea, cuando se crea al inicio, y el 2, cuando se le hace seguimiento constante. Entonces, es más fácil el momento 1 y hoy vamos a aprender el momento 1, es decir, el momento en que se crea el presupuesto. Y para el seguimiento, lo vimos la semana pasada, cómo se le hace seguimiento con la RFS, con la reunión financiera semanal. Si no vieron el live de la semana pasada, les recomiendo que vean esa sección de la semana pasada porque les va a complementar muy bien con esta clase que estamos viendo el día de hoy. Entonces, para hacer un presupuesto, les recuerdo este versículo chiquito, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Podríamos, de cierta manera, personalizar este versículo. Supongamos que alguno de ustedes se quiere ir de vacaciones. ¿Acaso no se sientan primero a calcular el costo? O supongamos que alguno de ustedes quiere cambiar de carro. ¿Acaso no se sientan primero a calcular los costos? Al final, antes de tomar decisiones que van a implicar compromisos financieros, dice la palabra, debes sentarte a calcular el costo para ver si tienes suficiente dinero o no y que tomes decisiones en piso sólido, no basado en fantasías o en sentires. No, es que yo siento que sí, hagámosle. No, aquí digamos que el sentir se apaga un poco y se prende más ese lado, el Excel, ¿cierto? Hay que aprender el Excel para tomar las decisiones financieras. Y el sistema más fácil que hemos aprendido nosotros y que por ende les queremos enseñar es este sistema que se conoce como el sistema de las 6 cuentas o el sistema de los 6 bolsillos. Y básicamente, ¿en qué consiste esta manera de hacer el presupuesto? Tú recibes el dinero, recibes tu ingreso y vas a dividir ese ingreso en 6 bolsillos. Ya vamos a ver cuáles son esos 6 bolsillos y a cada bolsillo le vamos a asignar un porcentaje en particular. Entonces, te voy a enseñar primero cómo funciona la metodología de los bolsillos. Vamos a ir a la plantilla que hemos creado para ustedes, que tiene una versión, llamémoslo así, inicial y una versión más detallada.
El ejercicio que les invito a hacer para que esto al final surta efecto en su familia es que le dedique 1 hora a la semana, como lo hemos mencionado, 1 hora a la semana para administrar su dinero, 1 hora a la semana para sentarse en familia y tomar decisiones en pareja, con sus hijos, en fin, cómo funcione su núcleo familiar y que verán, miren, y es bonito porque se ve rápido realmente el efecto cuando uno empieza a ser juicioso en la administración de su dinero. Regálese un mes de prueba, regálese, ahí sí, la prueba gratis de un mes, ¿cierto? De 4 semanitas juiciosos administrando el dinero y van a empezar a ver el cambio, la tranquilidad y demás que genera. Entonces, veamos el sistema de presupuestos familiar de las 6 cuentas. La primera cuenta la vamos a llamar la cuenta de tranquilidad financiera. A este bolsillo le vamos a destinar el 10% de nuestros ingresos y el objetivo de este bolsillo es destinarlo para inversiones, 100%. Pare de contar, no tiene ningún otro propósito este bolsillo. El segundo bolsillo que recomendamos es el bolsillo del diezmo. Algo vimos la semana pasada y no vamos a entrar a profundidad en esto, pero básicamente Dios le hace una promesa a usted, nos hace una promesa a todos y es entregue el 10% de su dinero al templo y lo bendeciré de manera sobreabundante. No me crea a mí, créale al hombre y practíquelo. Es mi sugerencia, yo llevo practicándolo con mi esposa de manera bien disciplinada, 1 año y 3 meses y podemos contarles varias anécdotas muy bonitas de cómo Dios nos ha bendecido. Y justo, de hecho, cuando más hemos dudado en, Dios mío, pero tal, bueno, sí, hágale, diezmemos, justo es en esos momentos como que más hemos visto la bendición. Háganlo. Tercer bolsillo, el bolsillo de los ahorros. Este dinero de ahorros, hay un concepto que se llama los ahorros 6X. ¿Qué significa ahorros 6X? Es llegar a tener la provisión para 6 meses de su sustento, para que si pasa alguna anomalía, alguna situación, algo que no tuviera usted pues previsto, pueda usted tener el colchón de 6 meses de sus gastos pues provisionados. Esos ahorros puede usted meterlos en una cuenta de ahorros y tenerlos ahí quieticos, puede meterlos en algún fiducuenta o este tipo de opciones que ofrecen los bancos que son cuentas muy líquidas, pero que generan una mayor rentabilidad. Puede usted comprar oro físico y tener los lingoticos de oro para preservarlo. Son diferentes maneras de volcar esos ahorros a un vehículo, digamos, de protección. ¿Sí? Este tercer bolsillo al final es dinero para protección. Cuarto bolsillo, educación, 10% para educación, para que usted pues constantemente esté invirtiendo en usted, cursos, seminarios, consultorías, en fin, cualquier formato que pues, haya de formación. Quinto bolsillo, entretenimiento, vacaciones, principalmente nosotros llamamos con mi esposa este bolsillo de vacaciones, ¿sí? Entonces, de todo lo que nos ingresa al mes, 10% lo echamos allá, porque también es necesario como esa compensación, esa gratificación de, oiga, estoy destinando dinero para inversión, estoy destinando dinero para diezmar, estoy destinando dinero para ahorrar, para educación, pues digamos que este es el 10% alcahueta, llamémoslo de alguna manera, el entretenimiento. Y finalmente el 50%, que sería el último bolsillo, sería para lo que vamos a llamar cuenta de necesidades, que es donde está todo el resto. Entonces, Franci, ¿me ayudas poniendo ahí el link de la plantilla de presupuesto familiar? Vamos a verla aquí en pantalla. Entonces, esta plantilla que hemos creado para ustedes, que ya les vamos a enviar ahí el enlace para que ustedes la puedan usar y demás, tiene 2 pestañitas. Una pestaña, una hoja que se llama 6 cuentas y una segunda hoja que se llama presupuesto. Esta primera hoja es muy sencilla. Simplemente van a poner acá el total de ingresos familiares y él les va a calcular cuánto deberían meter en cada bolsillo. Acabo de darme cuenta que esto estaba en 10%. Entonces, si yo genero entre mi esposa y yo 20 millones de pesos de ingresos mensuales, pues lo digito acá, vamos a poner, no sé, 18 millones de pesos o lo que sea, ¿sí? Él le va a calcular automáticamente cuánto deberían ustedes destinar a cada uno de los rubros. Esto es para que tengan una referencia. Sin embargo, donde vamos a construir el presupuesto detallado es en la siguiente hoja. Voy a ponerle aquí un poco más de zoom para que lo vean con mayor claridad. Entonces, este presupuesto familiar consta de
diferentes elementos que hemos ido pues viendo, aprendiendo, validando, en fin, que normalmente tenemos en nuestras familias. Está acá, digamos que el tema de tranquilidad financiera. Entonces yo lo que voy a hacer acá es más, si me lo permiten, voy a duplicar esta hoja y voy a poner acá ejemplo presupuesto. ¿Sí? Entonces yo me sentaría con mi esposa la primera vez y decir, bueno, vamos a armar nuestro primer presupuesto familiar 1.0, ¿sí? Ah, bueno, ¿cuánto le vamos a destinar a inversiones? Vamos a suponer que este somos nosotros, 18 millones de pesos. Ah, bueno, pues vamos a destinarle 1.800.000 pesos, ¿sí? Al mes a inversiones. Perfecto. Luego de esto, vamos a ir, digamos que acá estos del 10% no me voy a tener porque es fácil de entender, pero vamos a empezar a encontrar rubros más detallados, ¿sí? ¿Cuánto nos gastamos en gasolina del vehículo, gasolina de la moto, lavadero? Digamos que aquí hay varias ya categorías pensadas para facilitarles ese proceso, en arriendo, servicios públicos, luz, agua, celular, la señora del aseo, Netflix, Disney, Spotify, otros. Si usted necesita añadirle filas, pues simplemente le añade filas, es muy sencillo. Y el objetivo es que usted con su pareja se siente oiga, ¿qué es todo lo que nosotros gastamos al mes? Este es el ejercicio inicial. Recuerden que vimos aquí en la clase que el presupuesto se crea 2 veces, ¿sí? Uno antes y el otro es el seguimiento. Entonces, esto que estamos viendo en este momento es la manera de desarrollar el presupuesto en su versión inicial. Luego, cuando yo ya lo tenga creado para hacerle el seguimiento en la RFS, les vamos a volver a dejar el enlace. Si quieres, Fran, ayúdame ahí si eres tan gentil, poniendo el enlace y ponles por favor el título de cuál es el presupuesto, cuál es el flujo de caja para que sea claro ahí en el texto. O sea, cópialo ahí como te lo puse. Entonces, vamos a dejarles aquí las dos plantillas. La de presupuesto, que es la que vimos inicialmente, y la de flujo de caja, que la vimos la semana pasada, no la volveré a explicar en este momento, que es básicamente la misma de presupuesto, pero que ya me permite proyectar en el tiempo esos gastos. Pero para llegar yo a la de flujo de caja, realmente tendría que primero hacer la del presupuesto, ¿sí? Primero hago mi presupuesto y luego sí lo empiezo a proyectar semanalmente. Ahora, veamos o resolvamos algunas preguntas que les van a surgir. Y para entender estas preguntas, quiero compartirles esta información que facilitará la comprensión de lo que les voy a enseñar. Las personas de clase baja suelen tener su enfoque en el diario. Si usted ve a una persona, no sé, que vende dulces en la calle, una persona, sobre todo el comercio informal, las personas, digamos, que literalmente están batallando en el día a día por conseguir el sustento. La preocupación de ellos es el hoy. Si es, necesito llevar a mi casa hoy 100.000 pesitos, bueno, ¿cómo voy con la meta? O lo que sea, ¿sí? El monto que sea. Entonces, ese es el enfoque de la clase baja. La clase media, que es el grueso de la población, está enfocada en el mes. ¿Cuántos son mis ingresos al mes? ¿Cuánto pago de arriendo al mes? ¿Cuánto me cuesta el Netflix al mes? Todo es el mes. La clase alta está pensando en año y años, ¿sí? Entonces la clase alta dice, bueno, la clase alta es la que paga el paquete anual, ¿cierto? Cuando vamos a poner de ejemplo Netflix o cualquiera de los servicios digitales, casi siempre le ofrecen a uno el mensual y el anual. La clase media jamás mira el anual porque le parece ridículo pagar adelantado. La clase alta siempre busca, por el contrario, pagar el año porque entiende las economías de escala, porque valora ahorrarse un 15, un 20% sobre un gasto. Entonces, resulta que para ir migrando, ¿cierto?, a ese pensamiento anual, que es al que deberíamos ir llegando, surgen preguntas como esta. Oiga, ¿cómo presupuesto gastos que no ocurren todos los meses? Por ejemplo, el impuesto del SOAT del carro, por ejemplo. El SOAT del carro es un pago que se hace una vez al año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo meto esto en el presupuesto? Ah, bueno, pues para el ejemplo, yo me iría aquí a vehículos, miren que por aquí está seguro del carro, incluso puedo ponerlo más específico si quiero, SOAT, y vamos a suponer que el SOAT me cuesta 1 millón de pesos, ¿sí?
Yo lo que haría entonces es simplemente dividirlo en 12 para que todos los meses estemos provisionando lo correspondiente a digamos, lo equivalente a la cuota mensual para poder llegar al final del año y tener todo ahorrado. Porque si yo espero de un momento a otro sacar todo el gasto en el mes que me correspondió, me va a pegar una descuadrada horrible. Y es lo que le pasa a la gran mayoría de familias por no tener presupuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo mitigo eso? Haciendo presupuestos, haciendo provisiones y identificando esos gastos que son todos los meses, pero también esos que son 2 veces al año, una vez al año, y provisionando mes a mes para que cuando llegue el momento del gasto, pues yo ya lo tenga resuelto. Otra pregunta es, ¿qué opciones tengo cuando se viene un gasto grande que yo no tenía previsto? ¿Sí? Por ejemplo, yo no creo que fue lo que me dijo Aleja la semana pasada que quería comprarse. No me acuerdo en este momento qué es, pero me acuerdo que costaba 800,000 pesos, ¿sí? Y son 800,000 pesos que no están en el flujo o el monto que sea. ¿Qué se puede hacer en esos casos? O se puede acudir a la bolsa de ahorros, si es un tema vital, o simplemente se tiene la conversación y se dice, no es el momento, o lo podemos hacer en 3 meses y vamos a empezar a provisionar de X y Y manera. Y esas conversaciones es muy sanas tenerla, porque todos nos antojamos de todo. Yo ahorita pues estoy antojado de una scooter, ¿sí? Pues la scooter debe costar, no sé, 2 millones de pesos. Pues yo sé que por muy antojado que esté, no es responsable para mi familia coger y mañana ir y comprarlo de un momento a otro, sino que organicémonos, tengamos esas conversaciones. Entonces, uno va anotando, un tip aquí que les doy es, como la RFS la hacemos semanalmente en familia, entonces vaya tomando nota de esas cositas, de esos temas que usted debe llevar a la siguiente RFS, para que en esa sentada, pues tengan la conversación, digan, oye, tenemos este gasto, cuando y tengan esa conversación de mirar, quitemos de aquí, movamos de aquí. ¿Sí se puede este mes? No, no se puede este mes. Ah, qué embarrada, toca en 2 meses, en 3 meses. Y es sano que tengan esas conversaciones y que lleguen al acuerdo. La magia de esto, en gran medida, se basa en la palabra acuerdo, que juntos lleguen a un consenso de tomar la decisión más sana para su hogar en ese momento. Ojo, y esta palabra le llegó a Aleja, y es ojo con las vanidades ilusorias, ¿sí? Ojo con volvernos esclavos de las marcas, con volvernos esclavos del estatus, del qué dirán, de es que tengo que vestirme de cierta manera, de ir a ciertos lugares. O sea, ojo cuando nos identifiquemos a nosotros mismos siendo literalmente esclavos de eso, porque literal eso es lo que terminamos siendo nosotros, esclavos del mundo, esclavos de lo que pensarán otras personas a las cuales ni siquiera les importamos para gastar plata que no tenemos. Sí, o sea, terminamos tomando una serie de decisiones sumamente torpes e ineficientes simplemente por caer en esa esclavitud, cuando al final vivir bien y vivir tranquilos muchas veces ni cuesta tanto. Al final, yo creo que la gran mayoría de nosotros, con que estemos en una casa seguros, pues tengamos alimentación todo el tiempo, llamémoslo de alguna manera, tengamos para el transporte, o sea, al final, digamos que el llegar a un punto de tranquilidad, honestamente, no cuesta tanto dinero, no es una cifra exorbitante. Es que terminamos en una carrera de la rata de quiero comprar más cosas y entonces me meto en un estilo de vida y un ritmo de vida del cual salir requiere valentía, porque yo lo viví, yo vendí subimos un video de eso, de hecho, hace 2 meses, tal vez ya va a ser, o más, bueno, no sé. Cuando vendimos el carro que era mi juguete soñado y demás, en su momento me costó, ¿sí? Me costó y me di cuenta que estaba pegado a ese pichirilo. Pero honestamente, después de tomar la decisión, me sentí libre, me siento liviano, me siento tranquilo. Simplemente para ponerles un ejemplo, un vehículo, bueno, cada uno tenemos nuestros antojos. Y no le estoy diciendo que no nos compremos esas cosas, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, pero sí de no volvernos esclavos del dinero ni de las pertenencias, porque al final, pues, no es el objetivo. Cierro este espacio del presupuesto con estas 2 palabras. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Miren qué bonito esto. Si Dios le está dando X provisiones, un trabajo mejor pago,
en fin, le llegó una plata extra. Dios le va a pedir cuentas de usted qué hace con eso, ¿sí? Y lean de nuevo la historia del hijo pródigo. Si él ve que usted lo derrocha, que usted malgasta, lo va a apretar y se lo va a quitar, lo va a poner a sufrir porque no está siendo usted responsable con la administración de ello. Y por último, este versículo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces, muchas veces ni siquiera se trata de ganar más dinero si antes usted no ha administrado lo que ya tiene. Empiece por administrar con sabiduría lo que ya tiene. Que si usted administra bien eso, va a ser mucho más probable que le empiece a llegar más, que empiece usted a poder administrar mayores capacidades de dinero. Pero si con lo que tiene ya usted está sufriendo, pues Dios para qué le va a enviar más, ¿sí? Ese es el mensaje al final. Y quiero llevarlos con o cerrar este fragmento con una breve anécdota. Hace 2 semanas estuvimos en Shabbat, en Medellín, y hubo una parte donde veníamos digamos, de la zona urbana de Medellín hacia el hotel, y yo decidí hacerme en la parte de atrás del carro, acostado un poquito así como está esta foto. E iba Aleja manejando adelante y Francisco iba de copiloto. Y yo me acosté. Cuando de repente frenó Aleja, yo no sé qué es lo que iba, y yo rodé y quedé allá, mejor dicho, con el asiento de al frente pegado al cachete y me caí al piso. Y ahí me dio rabia, y Aleja toteada de la risa. Pero después me puse a analizar algo. Si yo hubiera visto hacia dónde íbamos, ¿cierto? Que venía un policía acostado y demás, seguramente no hubiera tropezado y no hubiera terminado allá contra la silla rodando y demás. ¿Y a qué va la lección, familia? Que es lo que debemos aprender simplemente es a mirar hacia adelante. Y ese mirar hacia adelante se llama presupuesto, ¿sí? Si yo quiero evitar esos choques financieros, esas torpezas financieras, esos revuelcos financieros, la base de las finanzas se llama presupuesto familiar. Y es la manera más sencilla de organizarnos, de prever situaciones y de administrar con prudencia esos recursos. Conclusión, como lo vemos aquí. En mis finanzas el orden importa. Tengo presupuesto y construyo sobre la roca. Muy bien, familia, pues eso fue el espacio de hoy de la prédica financiera.